Os sorprendería conocer cuánta gente me escribe todas las semanas preguntándome cómo se escribe su nombre en jeroglíficos. La escritura jeroglífica es una de las más complejas que hay quizá del mundo antiguo, junto con la escritura cuneiforme. Lo importante para lo que aquí nos reúne es que los antiguos egipcios tenían 24 sonidos individuales, cada uno de ellos identificado con un ideograma, con un dibujo, con un jeroglífico. Es lo que nosotros llamamos alfabeto. Ellos no lo llamaban así, ellos realmente no tenían ese alfabeto. Hasta nosotros no ha llegado ningún registro ni de gramáticas, ni de alfabetos, ni de grupos de verbos, ni nada parecido. Todo eso son nombres que ponemos nosotros para poder entender y estructurar en nuestra cabeza una lengua, como digo, tan complicada. Estos 24 sonidos son los básicos. Muchos hemos empezado a estudiar con la gramática de Gardiner, ¿no? Bueno, está más repasada hoy que cualquier otra cosa, ¿no? Pero aquí aparece, como estamos viendo, esa tabla, ¿no? de 24 sonidos que son los que vamos a ver ahora y que os van a ayudar un poco a rehacer vuestro nombre en escritura jeroglífica, ¿no? Lo primero que vemos es el buitre egipcio, ¿no? Es el sonido de la A. De la A, lo más parecido a nuestra A. Los egipcios no tenían la letra E, la vocal E. Se suele utilizar para sustituirla en la lengua egipcia por esta plantita, por esta hoja, que suele ser una I, pero la gente lo suele poner como una E. El brazo es otra forma de decir la A. En algunos sitios lo veréis con otro sonido, pero en realidad es una forma de decir la A. El pollito de codorniz es la U o la W. Nosotros en castellano lo transliteramos, lo traducimos, lo ponemos, lo decimos como U. La pierna es la B de burro. Este cuadrado es la P. La víbora cornuda es la F. Estas letras son bastante conocidas, ¿no? Y muy fáciles de entender, ¿no? La lechuza es la M de Madrid. Esta línea en zigzagueante es la N de agua, ¿no? La boca es una R. Y a partir de aquí comenzamos con algunos problemas, ¿no? Porque hay una serie de símbolos que en realidad tienen el mismo sonido. Es una H parecida a una J, parecida a una G. Este recuadro, ¿no? Que parece un pequeño laberinto, lo vamos a traducir como una H convencional. La cuerda entrelazada, lo vamos a poner como si fuera pues una J. El mismo sonido, la J, que podemos ver en este círculo con líneas, que es una placenta y que es parte del nombre de Keops, de Jufu, ¿no? La letra S puede ser escrita de dos formas, bien por este símbolo que es una tela doblada, o bien por el cierre de una puerta, ¿no? Que es horizontal. Una piscina, que es un rectángulo, es también el sonido de la S, pero la S con H, el sh, el flash. Por ejemplo, en castellano tenemos esa palabra flash, acabada en SH, bueno, pues ese es el sonido, ¿no? Luego tenemos dos formas de decir el sonido C de casa, con esta especie de pendiente y el cestillo. En ambas formas es la letra C. Tenemos otra G, pero una G pues más parecida a nuestra G, no una H con sonido similar, ¿no? Que es esta base para una jarrita. Un pan es la T, la T de Toledo, la T de Teruel. Esta cuerda doblada es el sonido también parecido a la Che. La mano es la D de Dinamarca y la serpiente es el sonido Y. Bueno, pues con estas letras, con este alfabeto, podemos más o menos hacer nombres, ¿no? Ahora bien, así lo hacía Cleopatra, por ejemplo. El nombre de Cleopatra estaba escrito en griego, o el de Ptolomeo, y claro, ahí hay letras que no aparecen en el alfabeto que yo acabo de decir. La L, por ejemplo, ¿no?
La L es un león, que en realidad es un sonido bilítero que tiene dos sonidos. Entre los bilíteros está el león, como estamos viendo, que es el sonido RU, pero que ellos lo utilizaban para la L. Por eso digo que cuando se habla jeroglífico está todo inventado, porque no sabemos realmente cómo sonaba, ¿no? Para la O, por ejemplo, yo suelo utilizar este lazo, ¿no?, que se lee UA, pero que se suele traducir como una O, ¿no? Se suele transliterar, mejor dicho, como una O. Con todos estos símbolos, más o menos se pueden hacer todos los nombres, más o menos, como digo, de cualquier persona. Importante es poner al final el determinativo, lo que está diciendo que toda la información que hay antes pertenece a un nombre. El determinativo de un chico, de una persona, de un varón, si es un nombre de masculino, o el de una mujer sentada, si es el nombre se refiere al nombre de una mujer. Hay un programa que es gratuito, el JSES, con el que podéis manejaros más o menos. Hay que tener un poco de idea, sobre todo de la sign list, de la lista de signos de Alan Gardiner, para poder saber cuáles son los códigos con las letras del teclado de cada uno de ellos, porque pensad que son casi 5.000 signos, ¿eh? No son 24 letras como en un alfabeto convencional, ¿eh? Son casi 5.000 y pico signos, y eso es muy complicado. También hay tablillas para arrastrarlos y ponerlos, pero bueno, tienes que saber el sonido que tiene cada uno. La mejor manera de aprender esto es escribiendo. Entonces, como yo me llamo Nacho, voy a escribir mi propio nombre en escritura jeroglífica. ¿Qué es lo que hacemos? Primero la N. Recordad, ¿cómo era la N? Pues el agua, ¿no? El agua, la N. La A, ese buitre egipcio, característico. Yo aprendí a dibujarlos así hace un montón de años y ya me he quedado con ello, ¿no? La cuerda, para hacer la H, y el pilítero de el lazo, para hacer la O. A esto habría que añadir el determinativo de una persona sentada, un señor sentado, para informar que todos los ideogramas anteriores están relacionados con un nombre. Fijaos que los objetos animados siempre están mirando en el mismo sentido. En este caso, el buitre y el señor están mirando hacia la izquierda. ¿Eso qué significa? Que el texto se lee de izquierda a derecha. Porque en el jeroglífico lo puedes escribir al revés. Puedes escribir de derecha a izquierda, pero los objetos animados, los animales, las personas, tienen que estar mirando en el sentido contrario, es decir, hacia la derecha, para que se lea de derecha a izquierda. Ahora, la dificultad, ¿dónde está? En dibujar. Hay que saber dibujar. Yo os recomiendo este libro totalmente gratuito que se puede descargar de la página del Metropolitan de Nueva York, que es de Henry George Fisher, un egiptólogo que ya falleció, muy bueno en el trabajo, la interpretación de la escritura jeroglífica con el arte. Y tiene un libro literalmente de caligrafía, en donde te va enseñando cómo dibujar cada símbolo, de los más comunes, y te lo puedes descargar de la página del Metropolitan. Vamos a poner el enlace en la descripción del vídeo. También hay un montón de gramáticas, ¿no?, para poder hacerlo correctamente. Antes os decía la gramática de Gardiner. Bueno, pues yo creo que no es que la voy a recomendar porque bueno, es ya muy antigua, aunque es fácilmente encontrable. En castellano lo mejor que hay es el libro La introducción a los jeroglíficos egipcios de Collier y Manley. Esta es la primera edición que salió en Alianza Editorial y que bueno, pues te permite tener una base. Es un detalle importante lo que voy a decir. Es básico conocer tu propia lengua para poder estudiar una lengua extranjera o una lengua antigua. De nada te sirve ponerte a estudiar como un ceporro este libro si no sabes los conceptos básicos del castellano, del español o de la lengua que tengas, ¿no? Una gramática más moderna es esta de Richard Bachman,
Complete Middle Egyptian. Middle Egyptian, el egipcio medio, es el egipcio estándar, por así decirlo, ¿no? del reino medio, que es el que se utiliza en la literatura. Es un sistema de aprendizaje a partir de repeticiones y de repeticiones y tal. Bueno, pues que es bastante curioso, ¿no? Es bastante llamativo. Yo me lo compré hace poquitos años en Londres y lo bueno que tiene es que trabajas con estelas, con textos reales, que te permite, bueno, pues acercarte poco a poco a esa realidad, ¿no? Bueno, pues espero que hayáis disfrutado de este nuevo vídeo, un poco más complicado, ¿no? Pero hay un poco de práctica, dadle para atrás, para adelante al vídeo si no os ha quedado claro alguna cosa y seguid disfrutando, ¿no? De Egipto, de ir aprendiendo poco a poco elementos de su cultura, de su civilización, y es la mejor forma de interiorizar esa cultura de los antiguos faraones. Muchísimas gracias a todos por estar ahí, suscribíos al canal si no lo habéis hecho ya, compartidlo en las redes sociales y nos seguimos viendo aquí dentro de poco, dentro de la pirámide. Hasta pronto.